Saludos hermanos, les doy gracias por acompañarme nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir un tema que es importante que nosotros entendamos. Tiene que ver con Apocalipsis capítulo 13. Básicamente quiero hablar del falso profeta. Queremos saber cuándo va a surgir este falso profeta, cuál va a ser la obra de este falso profeta y también cuál es la relación que tiene que ver entre el falso profeta y la marca de la bestia. Este es uno de los temas que he querido compartir y ahorita quiero tomar el tiempo para hacerlo, para que nosotros podamos entender este tema. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, quiero leer un pensamiento que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 664. Noten lo que dice. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras por el Señor que el Señor les ponía en la boca. Y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo la palabra que Dios les inspire. Muy bien, hermanos, esta referencia básicamente nos muestra, ¿verdad?, la obra que nosotros tenemos que hacer, y nos muestra que en cada generación Dios ha tenido siervos fieles que han proclamado el mensaje a su tiempo y a la iglesia de su tiempo. En nuestra ocasión, en nuestro tiempo, Dios nos ha mandado un mensaje de amonestación a la iglesia. Y así como estos reformadores fueron fieles en proclamar ese mensaje, también nosotros tenemos que ser fieles a proclamar el mensaje. Ahora, aquí dice que los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por la educación e institutos de enseñanza. Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que el Espíritu Santo siempre ha obrado con instrumentos humildes, personas que no son tan sabios de aceptar la verdad. Y la declaración aquí dice que en este tiempo, cuando se va a proclamar el mensaje final, va a ser igualmente. Dios va a usar a instrumentos humildes que proclamen el mensaje. Llega un punto, hermanos, que nosotros debemos de hablar y expresar claramente el mensaje que Dios ha enviado a su iglesia, así como estos hombres lo hicieron en su tiempo. Por lo tanto, los invito a que me acompañen para poder pedir la ayuda del Espíritu Santo y así poder iniciar nuestro estudio. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te ruego y te suplico que nos bendigas al hacerlo y que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio tiene que ver con el falso profeta. Es una profecía que necesitamos estudiarla,
queremos saber exactamente lo que el mensaje enseña en cuanto al falso profeta. Y yo quiero compartirles algunas referencias para que podamos entender todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con el falso profeta. Ahora, el falso profeta lo encontramos leyendo Apocalipsis capítulo 13, empezando del versículo del 11 en adelante hasta el versículo 18. Ahí es donde encontramos la obra del falso profeta. En Apocalipsis 13 también nos habla, si ustedes podemos mirar aquí, en Apocalipsis 13, si ustedes podemos notar, la Biblia nos habla de esta bestia que es compuesta, que básicamente representa a nuestro mundo en su aspecto religioso y político, ¿verdad? Nos muestra que las coronas están sobre los cuernos, denotando que los poderes civiles son los que están gobernando al mundo. Son 10 porque representan los reinos del mundo. Y las cabezas tienen el nombre de blasfemia sobre ellas, demostrando que las iglesias están apostatando, ¿verdad? Y ahí se encuentra la iglesia adventista del séptimo día, en esta bestia. Por lo tanto, esta bestia representa a nuestro mundo en su aspecto religioso y político, mostrando que los poderes civiles tienen el poder. Corresponde con los dedos de la estatua de Daniel 2. Entonces esta bestia corresponde con ese tiempo. Básicamente nos muestra nuestro mundo en la actualidad. Después de esta bestia, vemos en Apocalipsis 13, nos introduce a la bestia de 2 cuernos, que sabemos que representa a los Estados Unidos, con 2 cuernos mostrándonos un gobierno local, ¿verdad? Después vemos en Apocalipsis 13 la introducción del falso profeta. Quiero leer lo que dice la Biblia de manera de repaso y entonces voy a empezar a leer algunas referencias del mensaje que nos ayudan a entender la obra del falso profeta, cuándo va a surgir y cómo se va a manifestar y cuál va a ser el papel que va a desempeñar con la bestia de 2 cuernos para formar o introducir la marca de la bestia. Ahora, si leemos en Apocalipsis capítulo 13, noten del versículo 11 en adelante. En otra ocasión, con la ayuda de Dios, me gustaría estudiar las bestias, empezando desde las bestias de Daniel 7, continuando hasta terminar con la bestia escarlata de Apocalipsis 17. Pero por lo tanto ahorita queremos enfocarnos simplemente en la obra del falso profeta. Noten lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Bueno, quiero hacer una pausa aquí. El versículo 13 y el versículo 14, básicamente en varias, casi en la mayoría de las versiones en español, así es como básicamente se lee. También hace grandes señales y engaña a los moradores. Pero si ustedes notan estos versículos en la versión de inglés, en la King James, van a encontrar que se usa el pronombre él. Dice también él hace grandes señales y él engaña a los moradores de la tierra. Entonces en inglés tiene la palabra, el pronombre él, mostrándonos que es un hombre que está haciendo estas señales. Hay mucha confusión entre el pueblo adventista porque básicamente cuando leemos estos versículos, el 13 y el 14, estamos pensando que tiene que ver con la bestia, que tiene que ver con esta bestia,
que básicamente muchos le dan la aplicación que se aplica a la Iglesia Católica, al papado. Pero en realidad cuando uno estudia los versículos, aquí vemos que está hablando del falso profeta. Por lo tanto, el falso profeta es el que está haciendo las señales en presencia de la bestia de dos cuernos. Entonces quiero que ustedes examinen eso leyendo la versión en inglés. Ahí van a encontrar el pronombre él, mostrando que es el falso profeta el que está haciendo estos milagros. También lo podemos comprobar si ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, noten lo que dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahí les pido disculpas, aquí pasa el tren cercas. Bueno, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí está hablando del falso profeta, el que estaba haciendo, el que hizo las señales. Si regresamos a Apocalipsis 13, cuando dice que él hace las grandes señales, aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, se está refiriendo al falso profeta. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con el papado. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Ahí es donde se introduce al falso profeta. Entonces tenemos aquí al falso profeta haciendo los milagros en presencia de la bestia de dos cuernos. Vemos una unión entre el falso profeta y la bestia de dos cuernos. Y el resto del capítulo básicamente nos muestra que van a formar un decreto de muerte, una ley dominical, una marca de la bestia, la imagen de la bestia. Básicamente nos muestra un sistema religioso, político y económico en uno, que básicamente van a ser creados por la bestia de dos cuernos junto con el falso profeta. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuándo va a surgir el falso profeta? ¿En qué momento va a surgir el falso profeta? Ahora, si ustedes notamos este cartel, es algo muy interesante y por eso quiero compartir esto. Y quiero que nosotros podamos entender básicamente lo que el mensajero nos va a explicar. Cuando miramos este cartel, notamos que aquí vemos en esta línea, viene siendo Ezequiel 9, que muchos de nosotros sabemos que es el tiempo de la purificación de la iglesia adventista del séptimo día. En este punto aquí está Ezequiel 9. Después de Ezequiel 9, si ustedes notan este cartel, tenemos a la mujer que se sienta sobre las 7 cabezas. Después tenemos al falso profeta y la bestia de dos cuernos. Y finalmente tenemos a la ramera sentada sobre toda la bestia escarlata. Entonces cuando uno ve este cartel, a veces, ¿verdad?, pensamos que cuando la mujer se sienta sobre las cabezas, que sabemos que es la federación, la unión de iglesias, que ese evento sucede después de Ezequiel 9. Vemos el falso profeta y la bestia de dos cuernos más adelante. Ahora, les voy a compartir esto porque es muy interesante. Y les voy a leer algunas referencias también para que podamos entender cómo se va a desarrollar la ley dominical. Vamos a ver, hermanos, y les voy a explicar de que la obra principal del falso profeta va a ser después de Ezequiel 9. Va a ser después de Ezequiel 9, es cuando él va a hacer su obra principal, hacer milagros y tratar de engañar el resto del mundo para que acepte la ley dominical. Sin embargo, hay algunas referencias que les voy a compartir que nos muestran que el falso profeta va a venir en la escena un poquito antes de Ezequiel 9. Un poquito antes de Ezequiel 9, él va a entrar en la escena
y aliado con la bestia de dos cuernos van a formar lo que viene siendo la ley en sí, la marca de la bestia, ese sistema, lo van a crear ellos dos. Y después, ya que la iglesia sea purificada y se lleve a cabo Ezequiel 9 y empiecen a soplar los cuatro vientos, que es la ley dominical, es entonces cuando el falso profeta va a hacer la mayoría de sus milagros para engañar al resto del mundo, para que acepte ese sistema falso. Ahora, les voy a leer esto. Quiero que ustedes noten esto. Quiero que nosotros podamos ver esto. Si leemos, y esto lo van a encontrar solamente en el libro de inglés. Si lo tienen, por favor, búsquenlo. Es en La Vara del Pastor, volumen 2, la página 150. Y quiero explicar esto para que nosotros podamos entender y apreciar bien el tema. En la página 150 de La Vara del Pastor en inglés, no lo van a encontrar en español. Me parece que no pusieron el cartel correcto en español a muchos de los libros. Pero si ustedes ven en la página 150 van a ver este cartel. Básicamente es este cartel. Este cartel que se encuentra en la página 150, Vara del Pastor volumen 2, lo muestra un poquito diferente del cartel que nosotros estamos acostumbrados a usar. En esta cartel, en esta gráfica de la página 150, el mensajero primero tiene al falso profeta y a la bestia de dos cuernos. Y después tiene a la mujer sentada sobre las cabezas, como está aquí. Ustedes lo pueden notar ahí. ¿Okay? Es un orden muy diferente a la que contiene este cartel. En este cartel tiene primero a la mujer sentada sobre las cabezas y después tiene al falso profeta y a la bestia de dos cuernos. El orden es distinto, es diferente. ¿Okay? Algo muy interesante también de esta gráfica, de este cartel. Si ustedes notan este cartel y el otro cartel también, que viene siendo este cartel y van a encontrar algo arriba, como se vio en el año 1931. Este también lo dice, como se vio en el año 1931. Les explico esto, hermanos, porque en el año 1931, cuando el mensajero empezó a publicar el mensaje de reforma, el mensaje de los 144,000 y el mensaje también del falso profeta y la bestia y estas verdades, él no tenía toda la luz en cuanto a la marca de la bestia, en cuanto a estos eventos. Por eso lo puso aquí en el cartel, como se vio en el año 1931. Ahora, ahorita les voy a leer algunas referencias que nos muestran que sí, verdaderamente la obra del falso profeta va a ser después de Ezequiel 9, pero él entra en la escena un poquito antes de Ezequiel 9, ¿ok? Un poquito antes de Ezequiel 9. Y otro punto es que cuando la mujer se sienta sobre las cabezas, en realidad ese evento sucede antes de Ezequiel 9. No va a suceder después de Ezequiel 9, porque después de Ezequiel 9 la ley está siendo enforzada, los vientos están soplando. Ese evento de la confederación de iglesias ya se llevó a cabo. ¿Ok? Entonces vamos a ver este orden. El orden correcto es este, hermanos. Primero va a haber una federación, una unión entre las iglesias protestantes con el catolicismo y el espiritismo. Esa es la obra que se está llevando a cabo hoy en día. Eso es lo que estamos mirando entre las iglesias protestantes y el Papa, la Iglesia Católica. Se están uniendo con el espiritismo. Hay movimientos para unir a las iglesias. Después que eso se lleve a cabo, entonces se tienen que juntar con el poder civil, con la autoridad del poder civil que
tiene el poder de formar o hacer un decreto, de llevar a cabo una ley. Cuando esto se lleve a cabo, entonces es cuando tenemos la marca de la bestia o la ley dominical. Por eso les digo, hermanos, cuando miramos este cartel, el mensajero lo puso tal como él lo miraba en el año 1931. Pero ya cuando estudiamos en sí el mensaje, nos damos cuenta que la unión de iglesias pues se lleva a cabo antes de Ezequiel 9. Antes de Ezequiel 9. Y después se unen con el poder civil y se lleva a cabo, ¿verdad?, la ley. Pero les voy a leer algunas referencias para que esto quede claro, ¿verdad? Para que todo quede claro. Bueno, la primera, les voy a leer, se encuentra en Joyas de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 150 y la página 151. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Noten lo que dice. No les voy a leer toda la referencia, ustedes la pueden leer en su tiempo. Simplemente quiero enfocarme en el punto que quiero compartir. Voy a empezar abajo de la página 150. Dice: los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Muy bien, hermanos. Entonces aquí, básicamente, Inspiración nos dice que tiene que haber una unión, una federación, una unidad entre las iglesias protestantes, el catolicismo y el espiritismo. Ella dice, la hermana dice, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Entonces el primer paso que se tiene que hacer antes que se lleve a cabo la ley, la marca de la bestia, es que tiene que haber una triple unión entre el catolicismo, protestantismo y espiritismo. En otras palabras, las iglesias se tienen que unir, Entonces, cuando eso se lleve a cabo, van a repudiar la Constitución, la van a hacer a un lado. ¿Okay? Esa es la primera obra que se tiene que hacer, hermanos. Les voy a leer también La vara del pastor, la página, vamos a ver, la página 123 y la página 124. Es La vara del pastor, volumen 2. Noten lo que dice esta referencia. Y estamos hablando, hermanos, del tiempo cuando la mujer, la ramera, se sienta sobre las cabezas. Antes que la mujer, la ramera se siente sobre la bestia en sí, mostrando un control completo sobre el mundo, que viene siendo la ley dominical. Se tiene que sentar sobre las cabezas. Tiene que haber esa unión entre las iglesias, primero. Y después se busca el poder civil para que se enforza esa ley. ¿Okay? Noten lo que dice aquí, 122 y 123 de La vara del pastor, volumen 2.
Dice, como las iglesias protestantes están representadas por las cabezas, ella no podría haberse sentado sobre ellas antes de la Reforma, porque ella todavía no estaban en existencia. Como las cabezas sobre cuales se sienta la mujer están llenas, están ilesas, es evidente que el símbolo profético encuentra su cumplimiento después que la herida mortal de la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13:3 es sanada. El símbolo sentada sobre las cabezas denota unión de iglesias, porque ella se sienta sobre ellas. Por lo tanto, cuando el catolicismo, protestantismo y espiritismo se dan las manos por medio de una asociación, entonces se puede decir la mujer está sentada sobre las cabezas. El símbolo de la mujer sentada sobre la bestia encontrará su cumplimiento cuando esa federación religiosa haga una alianza con los poderes del mundo. Semejante acto daría a la mujer completo control de la entera bestia, cuernos y cabezas, el mundo. En ese tiempo la siguiente escritura encontrará su cumplimiento perfecto, y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, hermanos, esta referencia la encuentran en La Vara del Pastor, volumen 2, la página 122 y la 123. Y básicamente el mensajero nos está explicando que primero tiene que haber el periodo cuando la mujer se sienta sobre las cabezas, que es una triple unión entre la Iglesia Católica, protestantismo y espiritismo. Y después que eso se logre, entonces se va a buscar la ayuda del poder civil, que básicamente es cuando la mujer se sienta sobre toda la bestia. Cuando la mujer se sienta sobre toda la bestia, es entonces cuando podemos decir que se ha formado la marca de la bestia, la ley dominical, un sistema religioso, político, económico en uno, que es la imagen de la bestia, la marca de la bestia, la ley dominical, es ese evento. Pero primero, hermanos, tiene que llevarse a cabo el tiempo cuando las iglesias se van a unir. Y como ya les expliqué, muy importante, ese evento sucede antes de Ezequiel 9. No puede suceder después de Ezequiel 9. ¿Okay? Por eso les estoy compartiendo la diferencia de estos carteles, que es cuando él lo hizo en 1931, él básicamente lo miraba de esta manera, pero más adelante Dios le dio la luz es progresiva, y él escribió de cómo se iban a dar los eventos, cómo se iban a llevar a cabo, y por eso necesitamos leer esas referencias. También, si ustedes leen en el Conflicto de los Siglos, la página 497, noten lo que dice aquí, Conflicto de los Siglos, la página 497 dice, y la página 498, hablando de la misma idea que estamos hablando, dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en la iglesia, en las iglesias protestantes, como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Noten aquí dice que se ha notado esta unión, ¿verdad?, entre las iglesias protestantes, pero para hacer eso tienen que dejar sus doctrinas peculiares. ¿Okay? La página 498 dice:
cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Hermanos, eso es lo que les he querido decir. Primero tiene que haber esa unidad entre las iglesias. Después que se lleve a cabo eso, entonces se busca la ayuda del poder civil para enforzar esa ley dominical, ese sistema falso. ¿Okay? Y también, si ustedes quieren seguir leyendo en la página 495 del conflicto de los siglos, dice esto. Nomás les voy a leer un parrafito, dice: y la declaración de que la bestia de dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Ya que las iglesias, la iglesia católica y las iglesias protestantes y el espiritismo se unan, es entonces cuando van a buscar la ayuda del poder civil. Y aquí indica que, dice que la declaración que cuando la bestia de dos cuernos hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, dice, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Por lo tanto, primero la mujer se sienta sobre las cabezas. Como ya les expliqué, es un evento antes de Ezequiel 9, no puede suceder después de Ezequiel 9, tiene que suceder antes que en realidad se lleve a cabo la ley. Cuando eso suceda, entonces se va a buscar el poder civil, la ayuda del poder civil. Es entonces cuando esta bestia, la bestia de dos cuernos, y vamos a ver qué es cuando se introduce el falso profeta, a la misma vez. Entonces cuando se busca la ayuda del poder civil, es entonces cuando se puede formar la marca de la bestia. ¿Por qué, hermanos? Porque el momento cuando la iglesia sea purificada en Ezequiel 9, los vientos van a empezar a soplar. Por lo tanto, la preparación y la construcción y la unión entre estas iglesias protestantes y el catolicismo y el espiritismo tiene que suceder antes de la ley en sí. Antes que se promulgue ese decreto, esa ley, tiene que haber esa unión entre las iglesias. ¿Okay? Es muy interesante. Ahora, les voy a leer algunas referencias. Les voy a leer algunas referencias ahorita que nos indican esto. La primera, voy a leer esto, hermanos. Voy a leer esto para que nosotros podamos entender esto. Esto lo van a encontrar, hermanos, leyendo el tratado número 12, El mundo ayer, hoy y mañana. Les voy a leer la página 26 y les voy a leer la página 27. Y esta referencia es muy importante que nosotros podamos entender esta referencia. Esta referencia fue escrita cuando el mensajero ya tenía la luz del reino premilenario. Esta referencia fue escrita muchos años después de lo que él publicó en La Vara del Pastor volumen 1 y 2. Y ya para este tiempo el mensajero ya tenía un poquito más luz en cuanto a estos eventos. La marca de la bestia, el falso profeta y aún el tema de la guerra, del conflicto que se va a llevar a cabo en el Medio Oriente. Les voy a leer esta referencia para que nosotros podamos entender lo que les he estado queriendo decir. Que cuando la mujer se sienta sobre las cabezas, ese es un evento antes de Ezequiel 9. Y la manera que el falso profeta se va a introducir en la escena va a ser un poquito antes de Ezequiel 9. Aunque el cartel aquí lo pone el mensajero después de Ezequiel 9, porque mostrándonos que la obra del falso profeta va a ser para engañar a los habitantes de la tierra.
no va a ser tanto un problema para la iglesia adventista, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a entender lo del sábado y sabemos de que viene un día falso, ¿verdad?, un día de adoración a un día falso, que es la marca de la bestia. Pero en cuanto a los habitantes de la tierra, la obra del falso profeta va a ser de engañar a la gente que está en el mundo. Sin embargo, esta referencia que les voy a leer nos muestra la introducción del falso profeta un poquito antes de Ezequiel 9. Y les voy a leer esto. Se encuentra en el tratado número 12, El mundo ayer, hoy y mañana, la página 26 y la página 27. Y espero que esto esté claro. Estas referencias son profundas y me gustaría que las estudien para que podamos formar básicamente el cuadro o los eventos, cómo se van a llevar a cabo. ¿Okay? También les voy a leer otra referencia que el mensajero habla en cuanto a la guerra, en conexión con este estudio o en conexión con la marca de la bestia. Ahora noten lo que dice. En primer lugar, el mensajero pone Apocalipsis capítulo 13, del versículo del 11 al 18, en esta referencia. Después él va a comentar, noten lo que dice. El poder que está representado por esta bestia de dos cuernos se identificará con el falso profeta, porque juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. De esto es claro ver que los milagros que la bestia realiza a la vista de los hombres y por medio de los cuales se engaña a los que moran en la tierra, Apocalipsis 13, 13 y 14, son realizados por el falso profeta, Apocalipsis 19, 20, en presencia de la bestia, Apocalipsis 13, 14. Entonces, claramente, la autoridad civil de la bestia, combinada con el poder sobrenatural del profeta, señala una unión de bestia y profeta, una afiliación de Estado y de representantes de iglesia. Teniendo solo 2 cuernos y no 10, la bestia por lo tanto representa un gobierno local y no universal. No obstante, la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno Iglesia-Estado de Roma. Eclesiástica, siendo el restaurador de estos principios, él, la bestia, junto con el profeta, llegará a ser el principal dictador del mundo y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobiernos, sino también el comercio del mundo. Él declarará que nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 17. Muy bien, hermanos, esta referencia está muy importante. Es una declaración corta, pero al punto. Básicamente, cuando el mensajero ahora está explicando lo de Apocalipsis 13, él dice que el poder que es representado por esta bestia de 2 cuernos se va a identificar con el falso profeta. Por eso aquí en el cartel ustedes tienen que la bestia de 2 cuernos y el falso profeta están unidos. Están trabajando unidos para implementar la marca de la bestia. Por eso el mensajero dice que se va a identificar. En otras palabras, y si ustedes leen la referencia en la página 27, 28, el mensajero dice que la bestia de 2 cuernos representa a un hombre que va a estar a la cabeza de esa nación, que básicamente es el presidente. El presidente es la cabeza de la nación, aliado con el falso profeta. Juntos, ambos van a formar ese decreto de muerte, van a formar esa ley dominical.
Noten lo que el mensajero dice. Noten lo que dice en la página 26. Dice, teniendo solo 2 cuernos y no 10, la bestia, por lo tanto, representa un gobierno local y no universal. No obstante, la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia. Y luego más adelante dice, es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial, gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno Iglesia-Estado de Roma. Eclesiástica, ahora dice, siendo el restaurador de estos principios, él, es lo que dice el mensajero, él, la bestia, junto con el profeta, llegarán a ser el principal dictador del mundo y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobiernos, sino también el comercio del mundo. En otras palabras, hermanos, lo que el mensajero está diciendo es de que antes que se lleve a cabo la ley dominical, antes que se lleve a cabo este decreto de muerte, la imagen de la bestia, este sistema religioso, político y económico, antes que se lleve a cabo, dice que la bestia de 2 cuernos con el falso profeta van a ser los ingenieros de un arreglo mundial o de un sistema de adoración, de un sistema monetario mundial. Quiere decir, hermanos, que antes que se lleve Ezequiel 9, antes que la iglesia sea purificada y que los vientos empiecen a soplar, tiene que haber un tipo de preparación. Es el tiempo cuando la bestia de 2 cuernos y el falso profeta van a ser los ingenieros. Van a planificar, van a planear, van a construir un sistema falso de adoración. Eso es lo que dice el mensajero. Antes que se lleve a cabo la ley, hermanos, tiene que haber un tipo de planificación. El mensajero usa la palabra, él será el ingeniero al lado con el falso profeta. Entonces, ambos van a formar esta ley, este sistema, y ya para el tiempo cuando la iglesia es purificada, entonces implementan esta ley. Entonces es cuando llega a ser un decreto de muerte, cuando llega a ser una marca de la bestia. ¿Okay? Por eso, como yo les dije, hermanos, el falso profeta tiene que venir un poquito antes de Ezequiel 9, de acuerdo a la referencia que les acabo de leer. Tiene que entrar en acción un poquito antes que se lleve a cabo esa ley. Ahora, la obra principal del falso profeta va a ser después de Ezequiel 9. Va a ser cuando él va a hacer los milagros y va a tratar de engañar a todo el mundo a que acepte la ley dominical. Porque ya los vientos van a estar soplando. La ley ya va a estar en acción sobre todo el mundo. Entonces es cuando el falso profeta va a estar haciendo sus milagros. Sin embargo, tiene que entrar en acción un poquito antes en manera de formular esta ley dominical. En manera, como dice aquí, va a ser como lo van a hacer los ingenieros. ¿Qué hace un ingeniero? Pues tiene que hacer un tipo de planificación. Si van a construir una casa, un edificio, lo que sea, siempre hay un periodo, una etapa en la cual se tienen que sentar, tienen que chequear todo, que todo esté bien, la construcción, tienen que planificarlo. Y ya entonces lo ponen en obra, ¿verdad? Es cuando ya lo llevan a cabo. Eso es lo que estamos mirando con esta profecía, hermanos. Primero, la mujer se tiene que sentar sobre las cabezas. Eso es lo que está pasando hoy en día. Vemos que la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y el espiritismo se están uniendo. Todas las iglesias se están uniendo con un propósito igual, ¿verdad? Traer la unidad, usan muchas excusas por la familia, por el bienestar de la comunidad, lo que sea. Se están uniendo. Dejan a un lado las doctrinas, ¿verdad? Antes no era así, hermanos.
La iglesia protestante, cuando surgieron las iglesias protestantes, surgieron porque estaban protestando sobre la iglesia católica. Hoy en día no es igual como el tiempo de Martín Lutero. Ahora las iglesias protestantes están dejando las doctrinas, lo que viene siendo la protesta, y se están uniendo con la iglesia católica. Entonces, ese evento viene antes de Ezequiel 9. En ese mismo tiempo se van a hacer planes y movimientos para buscar la ayuda del poder civil. Cuando lo logren, ¿verdad?, con la bestia de 2 cuernos, entonces se lleva a cabo un decreto. Es cuando se lleva a cabo la marca de la bestia. Eso es lo que está diciendo el mensajero. ¿Okay? Les voy a leer de este mismo libro, tratado número 12, El mundo ayer, hoy y mañana, pero les voy a leer la página 55. Bueno, ustedes pueden leer de las 53 a las 54, 55. Yo les voy a leer ahorita las 54, por lo tanto en esta página, en este libro se encuentran las 54. Noten lo que dice. Ahora, les voy a hablar de algo que es muy, ¿cómo les diré? Es profundo en sí, cuando uno ya mira los eventos. Cuando consideramos lo que va a pasar en el Medio Oriente, sabemos de que va a haber una guerra en Palestina. Sabemos que Estados Unidos y sus aliados van a perder la guerra. Cuando ustedes examinan lo que la palabra de Dios dice, y cuando uno examina el propósito de esta guerra, de este conflicto entre estos dos bloques, ¿verdad?, el oriente y el occidental, vemos que es para dominar al mundo, para controlar al mundo. Eso es lo que está haciendo ahorita Estados Unidos. Quiere dominar los mercados económicos del mundo y quiere dominar también los poderes políticos y civiles del mundo. De alguna manera quiere controlar. Entonces lo que va a pasar, hermanos, en la guerra, en el Medio Oriente, cuando este evento se lleve a cabo, a Estados Unidos va a perder la guerra. Va a ser derrotado. En ese mismo tiempo dice inspiración que la iglesia adventista del séptimo día va a ser purificada. Les voy a leer esta referencia para que nosotros podamos combinar todo. Noten lo que dice. Es Tratado 12, la página 54. Dice, las naciones en guerra ya están divididas en dos distintos campos ideológicos. En un lado se hallan los gobiernos democráticos, mientras que en el otro están los totalitarios, comunistas, ¿verdad? Si estos últimos continúan exitosamente prosiguiendo su implacable conquista por el dominio y supremacía mundiales, la única salida victoriosa para las naciones cristianas, como humanamente ven su dilema, será entregar su poder a la iglesia. Porque viendo que el católico es puesto en contra del católico y el protestante en contra del protestante en combate mortal, en temor y espanto serán inspirados a ensillar la bestia y restablecer la iglesia como su jinete con el fin de liberarse de las cadenas del totalitarismo y para salvaguardar al cristianismo. Verán la victoria en este estratagema si les es negada en la guerra. Por la obvia razón que muchos de los millones de adeptos de estas iglesias en cada ejército de estados totalitarios aliados en el conflicto honrarán los dictados de la iglesia por encima de sus gobiernos respectivos. Muy bien, hermanos. Esta referencia básicamente nos dice esto. Nos dice que Estados Unidos, básicamente nos dice de estos dos bloques, los gobiernos democráticos, capitalistas, ¿verdad? Estados Unidos, que va a la cabeza, Inglaterra y los demás, y los gobiernos o países comunistas, Rusia, China y los demás. Pero aquí nos dice verán la victoria en esta estratagema, o sea, en la unión, o someterse al poder a la iglesia, si les es negada en la guerra. ¿Por qué el mensajero dice si les es negada en la guerra? ¿Saben por qué, hermanos?
porque Estados Unidos va a perder la guerra. Entonces, como Estados Unidos va a perder la guerra, se le va a quitar el poder militar. En estos momentos, la nación que está sobre todas las naciones en poder militar es los Estados Unidos de América. Es la nación principal, la nación más poderosa del mundo, militarmente. Pero cuando se lleve a cabo esta guerra en el Medio Oriente, Estados Unidos va a ser derrotada. Por lo tanto, se le va a negar el control del mundo en la guerra. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lo que hace Estados Unidos y lo que hace el diablo es que introduce al falso profeta. Ya no puede dominar al mundo militarmente, porque es derrotada Estados Unidos. Entonces ahora el diablo introduce al falso profeta. Y lo introduce un poquito antes de Ezequiel 9 para que empiece a planear, a construir y a edificar o a ser el ingeniero de un sistema falso. Y por eso se introduce la iglesia. Se introduce la iglesia. Por eso aquí la referencia dice que se van a someter a la iglesia. Estados Unidos ya no va a poder dominar al mundo en el aspecto militarmente o en el aspecto de fuerza y poder, porque va a ser derrotada. Pero ahora lo va a hacer, hermanos, a través de la ayuda del falso profeta. A través del falso profeta, juntos van a poder implementar un sistema falso de adoración. Y en otra ocasión les puedo explicar de cómo el comunismo, representado por los 10 cuernos de la bestia escarlata, se van a someter a esa ley. Van a entregar su poder. En otras palabras, cuando Estados Unidos sea derrotado en la guerra en Palestina, los que van a salir victoriosos van a ser los comunistas, Rusia, China y los otros países. Ellos pueden dominar el mundo, ellos van a poder controlar al mundo, pero Dios pone en sus corazones que se pongan de acuerdo con ese sistema falso, para que el evangelio sea llevado al pueblo de Dios que está en el mundo. Entonces Dios hace que los comunistas se sometan a esa ley que va a ser, ¿verdad?, construida por el falso profeta y la bestia de 2 cuernos. Básicamente, hermanos, esa es la manera como se van a dar a cabo estos eventos. Y yo les pido que estudien esta referencia, lo que les estoy dando. Acuérdense también de la referencia de tratado número 14, Noticias de Guerra Predichas. En la página, si ustedes pueden leer la página 18, y puede ver también la página 22 y la 23. Dice, nomás les voy a dar párrafos pequeñitos. Dice la 22, aquí el lenguaje profético no es solo una promesa para purificar la iglesia cuando la Siria moderna está siendo quebrantada. Y también la página 18 dice, claramente entonces en el tiempo que Asiria es destruida o es derrotada, el Señor ha de ejecutar una obra doble entre su pueblo profeso. Algunos serán liberados por su fidelidad y algunos serán muertos por su maldad. Los liberados serán llamados entonces por otro nombre. Estas referencias, hermanos, básicamente nos muestran que la iglesia va a ser purificada en el tiempo cuando la Siria moderna, que es Estados Unidos y sus aliados, van a estar siendo derrotados en la guerra del Medio Oriente. Entonces, cuando eso se lleve a cabo, vemos que el falso profeta se introduce para implementar esta ley dominical. Para ese entonces vamos a estar mirando que Estados Unidos está siendo derrotado militarmente, pero ahora Estados Unidos surge nuevamente en poder, pero ya no militarmente, sino a través de la obra del falso profeta. Y es la manera como la ley dominical se va a introducir. Es como va a ser una ley mundial. Tengan eso en mente, hermanos.
Lean las referencias para que ustedes puedan ver la armonía del mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, la mujer cuando se sienta sobre las cabezas, ese evento sucede antes de Ezequiel 9. Es básicamente lo que estamos mirando hoy en día, que las iglesias se están uniendo. Ese es el primer paso. Después que suceda eso, tienen que buscar el poder civil para enforzar esa ley. Es cuando se introduce el falso profeta. Un poquito antes de Ezequiel 9, después se lleva a cabo la ley y el falso profeta continúa con su obra. La obra principal del falso profeta va a ser después de Ezequiel 9. Es cuando va a hacer los milagros para engañar a la gente que está en el mundo, para que acepten la ley dominical, que acepten la marca de la bestia. Y tengan esto en mente también, hermanos, que así como Dios tiene a su profeta, el Elías antitípico, Dios nos ha mandado este mensaje a través del profeta de Dios, el Elías antitípico, para que el pueblo de Dios se prepare para el día grande y terrible del Señor. Pues saben que, hermanos, el diablo también tiene a su falso profeta, que viene siendo el falso profeta que va a preparar el camino para la llegada misma del diablo cuando aparezca o se transforme como un ángel de luz. Eso lo pueden leer. Si no me equivoco, en la vara del pastor. Miren. Lo pueden leer en la vara del pastor, volumen 2, la página 158, y también en el conflicto de los siglos, la página 647. Dice esto: como las doctrinas del falso profeta no pueden ser sostenidas totalmente por las escrituras, se hacen milagros para asegurar la confianza del pueblo. Como los grandes hombres y líderes religiosos declaran al público que la así llamada verdadera religión es la verdad de Cristo y que el falso profeta es su siervo, multitudes caerán en los engaños de Satanás. Su falsa predicción de la venida del Señor será cumplida por Satanás mismo cuando aparezca como un ángel de luz. Su deslumbrante brillantez y el falso cumplimiento de la predicción profética, en adicción a la ley abrumadora desilusión, entrampará una multitud más grande que la primera. Y par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Eso lo pueden encontrar, hermanos, en el conflicto de los siglos, la página 647. Y también la vara del pastor, volumen 2, la página 158. Entonces, básicamente nos muestra que la obra de este falso profeta es de preparar la venida para el mismo diablo, para el mismo Satanás cuando se transforme en un ángel de luz y él aparezca como el Salvador que las naciones están esperando. Entonces, hermanos, es una obra diabólica. El diablo tiene a su falso profeta que se va a manifestar, ya como les expliqué. La obra principal va a ser después de Ezequiel 9, cuando va a hacer los milagros y va a querer engañar a millones y millones de personas. Pero en realidad, cuando uno lee el Tratado 12, nos muestra que él, el falso profeta y la bestia de dos cuernos, van a ser los ingenieros de este sistema falso. Por lo tanto, tiene que aparecer alrededor de Ezequiel 9, un poquito antes que se establezca esa ley dominical. Por lo tanto, hermanos, les pido que oren. Son referencias muy importantes. El mensaje en sí es profundo, pero ya cuando juntemos todas estas referencias nos vamos a dar cuenta que estamos muy cerca de estos eventos. Por un lado, vamos a tener a los Estados Unidos peleando con las naciones comunistas en el Medio Oriente. Vamos a tener una guerra grandísima en el Medio Oriente y a la misma vez vamos a tener los movimientos para establecer esa ley dominical. Y es una señal para nosotros, hermanos,
que el tiempo de gracia está por terminar para el pueblo de Dios. Eso es la parte importante para nosotros, que ahora es el tiempo de preparación. No podemos esperarnos hasta que lleguen esos eventos para prepararnos. Tenemos que prepararnos hoy en día, hermanos. Viene la purificación de la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Y también vienen estos eventos, la guerra en Palestina y la manifestación de este falso profeta. Todos esos eventos nos muestran al tiempo, ¿verdad?, que Dios va a establecer su reino en el Medio Oriente. Pero primero, hermanos, ¿qué se está llevando a cabo hoy en día? El sellamiento. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos. Voy a terminar con esta referencia. La página 659 del conflicto de los siglos. La página 659 y la página 660. Noten lo que dice. Vamos a ver, 150. Sí, noten lo que dice. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. ¿Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás? No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzar sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigas en descuido y somnolencia. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sosteniendo por su gracia. En los libros del cielo sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es el de todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Por lo cual se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Muy bien, hermanos, les dejo esta referencia. Está muy interesante, muy importante, porque nos muestra qué estamos haciendo nosotros en este tiempo de preparación. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿O estamos compartiendo el mensaje, o simplemente no estamos dando los frutos correspondientes al mensaje y a la verdad que Dios nos ha dado? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos individualmente para ver cuál es nuestra condición y para poder hacer los cambios necesarios
y así ser sellados y así poder ser útiles en la obra del Señor. Espero que este estudio sea una bendición para ustedes. Quise compartir este tema para que podamos entender básicamente cómo se va a llevar a cabo la ley dominical y cómo se va a llevar a cabo este sistema falso. Estamos cerca, hermanos, de este evento, pero lo más importante es que nosotros nos preparemos para que podamos ser sellados y cuando vengan estos eventos podamos estar en el pueblo de Dios que va a participar en la proclamación del Evangelio. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y oración, y voy a terminar con una oración. Dios Padre, te doy gracias por estar con nosotros, por la obra de tu Santo Espíritu. Bendice a todos los hermanos que van a recibir este mensaje, esta verdad, que tú los bendigas en sus hogares y que los ayudes para que juntos podamos entender más de tu verdad y podamos prepararnos. Te lo suplico todo en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.